Buenas a todos. Otra vez más aquí en la pizarra de Hegel. Bienvenidos hegelianos de centro, como siempre. Hoy vamos a hacer un ejercicio teórico bastante habitual en el mundo de la filosofía del pensamiento, y es intentar entender que eso que llamamos en realidad la realidad no existe, ¿no? Hubo un osado filósofo llamado Berkeley que llegó a afirmar esto, y eso es algo que hoy en día pues quizás no nos resulta tan complicado de entender, porque pues con todo este tema nuevo de las fake news, al final no sabemos exactamente cuál es la verdad, cuál es la realidad, a qué responden ciertos acontecimientos que suceden, y por lo tanto esa sensación de duda permanente es la que intenta resolver el pensamiento, ¿no? Intentando quitar las verdades o falsedades que no se aguantan y intentando desvelar, encontrar verdades un poco más sólidas, pero que al final siempre serán provisionales. Bueno, vamos a ver primero cómo abordar este tema. Normalmente, en la historia del pensamiento, se nos simplifican las cosas diciendo que, pues, por un lado tenemos el mundo, ¿no? Vamos a hacer así, ¿verdad? Como la realidad, ¿no? Digamos, ese mundo, esa realidad que por simplificar llamamos objeto, ¿no? Lo que está fuera. Y por otro lado, pues tenemos, pues, aquí a un sujeto, nuestro pensador, ojo, ¿verdad?, que está enfrente, que de alguna manera está en contacto con ese objeto. Una completa abstracción, ¿no? Realmente podríamos decir que si todo esto es la realidad, pues evidentemente el ser humano está dentro de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Realmente intentamos hacer un proceso, digamos, de separación, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Intentar poner a un lado el mundo y al otro, pues, la persona, o lo que nosotros llamamos como sujeto y objeto. Esa separación se llama abstracción. Abstracción quiere decir separación. Es una simplificación para entender mejor las cosas. Es decir, esta abstracción es la que nos permite construir una fábula, digamos, para hacer las cosas sencillas, en la que nosotros estamos delante de la realidad, como una cosa separada. Y entonces, volviendo un poco a lo que es nuestro dibujo anterior, digamos, aquí tenemos ese objeto y aquí tenemos este sujeto que hemos dicho, y normalmente pues lo que entendemos es que la realidad, como si dijéramos, impacta, digamos, en el sujeto, ¿no? De alguna manera recibe el sujeto. Eso también es una ficción, es lo que nosotros llamamos la metafísica de la presencia, que un profesor mío llamaba la tochología, ¿no? Eso es como si aquí dibujamos pues un tocho, ¿verdad? Pues digamos, cuando ese tocho te impacta, ¿no? Es como una cosa clarísima, ¿no? La realidad existe, la realidad es material, la realidad impacta, tú lo percibes y es todo perfecto. Pero realmente eso es una fábula. No puedes saber que te ha impactado un tocho si no sabes lo que es un tocho. No puedes distinguir, digamos, un dolor de cabeza o un avión o cualquier otra cosa si no sabes lo que es. Y el saber lo que es no depende de lo de fuera, de la realidad, depende de ti, de tus conocimientos, de tu experiencia,
de tu experiencia previa, de lo que has heredado, conocimientos de tu cultura, de tu sociedad. Por lo tanto, hacemos estas simplificaciones un poco, como diríamos, de salvar las apariencias para poder entender y poder funcionar el mundo con normalidad. Pero realmente esa realidad que postulamos fuera, pues es de dudosa existencia. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto, ¿no? En este dibujo que hemos hecho, vemos ahí a nuestro personaje pensador, digamos, cualquiera. Y aquí el mundo, la realidad, la hemos dibujado como un diamante, por eso de que los diamantes tallados pues tienen diversas caras, ¿no? Entonces como que las personas solo podemos ver una parte de esa realidad. Yo qué sé, los animales podrían ver otra parte de la realidad y habrían cosas que no podemos percibir y que no perciben ni los animales ni las personas, pero hoy en día, gracias a la tecnología y a instrumentos que de alguna manera pues amplían la percepción, podemos ver cosas que no son percibibles, ¿no? Con lo cual hay muchas facetas de la realidad y digamos toda la realidad de alguna manera, digamos, todo ese conjunto es lo que Kant, por ejemplo, llamaba noúmeno, que es decir, que si existe una realidad total, única, vamos a decir, que solo Dios, si existiera, podría ver, podría saber, pues eso sería lo que se llama noúmeno. Y por lo tanto, para el ser humano es incognoscible. Digamos, esa realidad en sí y por sí misma es incognoscible. Hay una realidad que puede irse ampliándose al infinito, pero nunca será completa, que es la que puede conocer el hombre. Es un concepto interesante que nos ayuda a entender por qué la realidad podemos afirmar que no existe. Por ejemplo, también podemos intentar mirar estas cosas desde un punto de vista un poco más científico. Por ejemplo, vamos aquí a dibujar pues lo que podría ser un científico, ¿no? Aquí otro de nuestros personajes que podría ser pues un 0 más 0 que es desigual. Bien, este es nuestro científico. Podría identificar la realidad, ¿vale? Intentando también hacer una abstracción, digamos, ese exterior al final sería un conjunto de partículas, podríamos simbolizar en los quarks, ¿no? Por ejemplo, los quarks pues son partículas, digamos, diminutas en las que, digamos, fuera de nosotros pues solo habría todos estos puntitos, no habría realmente objetos como nosotros lo vemos, ¿no? Por lo tanto, esto también nos da una idea, ¿no? Que al final lo que hacemos los humanos es agrupar, digamos, grupos de partículas, ¿no? En objetos, ¿no? En cosas. Y también gracias a nuestra interacción, digamos. Pero sobre todo, eso es un proceso social y cultural. Y esto es muy importante, de porque la realidad en sí, digamos, no existe. De alguna manera la construimos los humanos, ¿no? Es un constructivismo, ¿no? Digamos, en la medida, o sea, más que la tochología, ¿no? De que, pum, la realidad la recibimos, nos impacta, ¿no? O como Tomás de Aquino decía, solo lo que podemos ver podemos creer. Pues realmente es quizás al revés, ¿no? Por una parte, nosotros también creamos esa realidad, no tenemos que crearla, porque realmente ahí fuera es un genérico de partículas sin ningún tipo de significado, ¿no? Por eso podemos decir que, como vemos en el siguiente gráfico, somos nosotros que construimos los objetos, ¿no? Dentro de esa realidad, nosotros construimos realmente los objetos según nuestras capacidades, ¿no? Es lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que la inteligencia es la que procesa, digamos, la información, los datos, ¿no? Nosotros tenemos, por una parte, unos conocimientos
de nuestra propia experiencia y de la experiencia sobre todo de los demás que nos transmite nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia. Y también el lenguaje, que es el que nos ayuda a almacenar, clasificar, a interactuar, digamos, con toda esa información y ese proceso de información, ¿no? Digamos, es nuestra base de datos y nuestra CPU, ¿no? De alguna manera. Pero lo fundamental para entender esto, y es ahí, digamos, la clave, podríamos decir, la diferencia entre todo lo que hemos dicho, es que esa creación de objetos realmente es un trabajo social, es un trabajo cultural, es un trabajo colectivo. Aquí vemos. Vamos a decir así, vamos a ver que compartimos esto. O sea que más que un mundo exterior, ¿no? Como hemos visto antes, realmente ese mundo exterior, vamos a decir así, realmente se comparte entre las personas, se comparte entre las culturas, se comparte a través del lenguaje. El lenguaje es ese proceso de información. Es decir, la realidad, como diríamos, es un acuerdo intersubjetivo. Así de simple. Es decir, una fábula que compartimos entre diversas personas y que nos ayuda a funcionar en el mundo, que nos ayuda, como hemos dicho otras veces, a reducir la sorpresa, la entropía, que es el gran problema que tenemos todos los que utilizamos energía en el universo. Bueno, y ahora vamos a dar un ejemplo totalmente comprensible de esto que estamos diciendo, de que la realidad no existe en sí misma, no existe algo ahí fuera, es realmente un acuerdo entre los humanos para poder funcionar, ¿no? Y podemos verlo en el siguiente dibujo. Eh, Vamos a explicarlo, ¿no? Tenemos esta N y esta M, que es, por digamos decir, el recorrido vital desde el nacimiento hasta la muerte. Tenemos una experiencia vital que es aquello que podemos decir que sabemos, pero también hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, no nos acordamos de cuando nacimos, nos lo han explicado, hemos visto otros nacimientos quizás, y esa experiencia nos permite crear un juicio, un entendimiento sobre esto, ¿no? Eh, el tema de la muerte también es muy interesante porque todo el mundo dice es la única certeza. Pues precisamente es la única certeza que no tenemos porque nadie tiene una experiencia previa de la muerte. Siempre es porque hemos visto otros y sobre todo porque nos lo han contado, ¿no? Entonces, el tema de la muerte es porque nos lo han dicho otros, porque lo han compartido otros. Si estuviéramos perdidos en la selva como Tarzán, probablemente sin contacto con humanos, podríamos tener una sospecha porque vemos morir a los animales, pero no lo sabríamos. No sabríamos. No tendríamos ese concepto de la muerte, porque esa parte de la realidad es algo que te comunican los otros a través del lenguaje. Esto es lo importante, ¿no? Entonces, esta cosa de que también hemos hablado otras veces, que los extremos se tocan, ¿no? De esto que no sabemos, que es el origen y el final, que parecen lo mismo, ¿no? Esta no vida, ¿no? Esta no saber. Lo hemos dibujado con esta letra griega que es omega. Omega es la última letra del alfabeto griego, ¿no? Alfa es la primera y omega es la última, y muchas veces también se utiliza en ciencia para significar, digamos, el principio y el final de algo, ¿no? Para nosotros omega, de alguna manera, y lo hemos puesto aquí encima de nuestros personajes, es ese conocimiento heredado, digamos, a través del lenguaje, a través de la cultura, a través de otras personas, que nos hace compartir esa realidad, ¿no? Digamos, cuando nos da un tocho es porque sabemos que existen unos tochos, porque nuestro lenguaje lo hemos clasificado, le tenemos una etiqueta y lo podemos utilizar. Pero no es porque realmente haya una realidad, diríamos, objetiva,
que impacta sobre el sujeto. Simplemente es una relación entre sujetos que acordamos que eso es un tocho y que le vamos a llamar así, que funciona así y que por eso tenemos que evitarlo, ¿no? Que nos den la cabeza, ¿no? Bueno, yo creo que con hoy ya tenemos bastante y nada, pues solo desearos como siempre, pues que viváis el centro, que tengáis una buena semana, que os suscribáis, por supuesto, quedamos fatal de suscriptores y nada, hasta la nueva edición.